Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Conbioética a abordar un tema que nosotros desde el punto de vista práctico lo vemos frecuentemente. Yo estoy en el tema de hoy es aspectos jurídicos del consentimiento informado en la investigación clínica. Tuvieron a bien invitarme. La semblanza entiendo que ya la pasaron. Nada más esto era para mencionar, yo trabajo en un despacho jurídico donde tenemos un grupo de cuidado de la salud y ciencias de la vida. Nosotros desde ese punto de vista asesoramos empresas y somos usuarios del sistema de salud, usuarios de COFEPRIS. En ese sentido apoyamos a las empresas a cumplir con los requisitos y para ello, como siempre sucede en temas de salud y ciencias de la vida, se tiene que hacer con un equipo interdisciplinario. Nosotros tenemos un equipo de químicos, farmacéuticos, biólogos y abogados. Abordamos varios aspectos del cuidado y ciencias de la vida. Seguramente por el motivo de la plática de hoy, tiene mucho que ver mencionar que atendemos mucho a la industria farmacéutica, a las empresas que generan los medicamentos. La manera de estructurar la plática de hoy, pensé que quizá podría ser la siguiente. Primero empezar planteando una idea muy general de cuáles son los escenarios de consentimiento informado, después pasar a una descripción del marco normativo, después hacer énfasis en algunas de las disposiciones relevantes, no copiando los artículos, no se preocupen, y después pasar un poquito a ver los casos relevantes, que en general son algunos de los que ha resuelto la Suprema Corte, pero solamente voy a resaltar 3 ideas muy concretas y después repasar algo de las responsabilidades por el incumplimiento en el tema de consentimiento informado. Pues bien, en el tema de consentimiento yo creo que podríamos pensar en que hay varios puntos en el marco jurídico, marco regulatorio, en los cuales se requiere un consentimiento. Entonces, nada más como repasar algunos de los escenarios. El más general es el consentimiento para la atención médica. Repasando los ciclos de conferencia de otros años, entiendo que ya esto fue abordado por Rodrigo Montes de Oca en algunos de los años anteriores, específicamente 2016, creo 2017, la parte de atención médica. Entonces no me voy a detener tanto ahí. Sin embargo, es el marco, ¿no? O sea, cualquier procedimiento médico requiere el consentimiento del sujeto al que se le va a realizar. La investigación en salud es uno de los servicios de atención médica y por lo tanto normalmente lo pensamos en ese contexto. Luego entonces el tema de hoy, consentimiento para investigación en salud. Sin embargo, también está el consentimiento para las muestras biológicas y normalmente se pasa por alto. Está el consentimiento también sobre genoma humano, es un tipo de consentimiento mucho más específico que deriva en otro consentimiento que normalmente lo estructuramos así, que son 2, uno a participar en una investigación de genoma humano y otro el consentimiento para saber o no los resultados de esa investigación. Esos son los escenarios de consentimiento. Nos vamos a referir hoy al consentimiento para investigación en salud. Entiendo también que en otras sesiones del ciclo de videoconferencias también fue abordada la parte de investigación en grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo. Entonces no va a ser necesario entrar tan a fondo en esos temas. Si revisamos el marco normativo, ¿y por qué ponerlo normativo y no jurídico? Para poder incluir la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki en ese sentido es una directriz ética con valor normativo, ciertamente, pero que no forma parte en ese sentido del marco jurídico mexicano. Está referenciado en la NOM que tenemos, sin duda como una referencia, pero es más bien una norma ética. ¿Por qué agruparlo bajo marco normativo? Porque tanto la ética como el derecho comparten esa característica, obviamente, de ser prescriptivas. Por eso hablar de una concepción más amplia de normatividad. No tanto como en ya los que estamos más acostumbrados a estar en regulación sanitaria, hablar de un marco normativo normalmente uno lo refiere a normatividad y a normas oficiales mexicanas, sin embargo es un concepto un poco más amplio, tal como el de regulación. Regulación es toda forma de canalizar conductas y ahí entonces cabría también la parte ética. Entonces tenemos la Declaración de Helsinki como primer instrumento que da origen a muchos otros reflexiones ético-normativas. Es un instrumento a nivel internacional
Y después pasamos al marco jurídico mexicano, donde tenemos entonces una ley marco, ¿no? Ley General de Salud, que contiene disposiciones generales, tanto en todos los aspectos que regula la ley y que administra la Secretaría de Salud y que administran los otros órganos como COFEPRIS, en los que participa con bioética y los muchos otros como el Consejo de Salubridad General. Después hay una serie de reglamentos, que aquí yo resalto 3, de nuevo para recordar el contexto más amplio del consentimiento, y no solamente entonces mencionar que hay un reglamento de Ley General de Salud en materia de investigación, sino también el de Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, por lo que comentábamos de que la investigación en salud es un servicio de atención médica. Después el reglamento en materia de control sanitario, de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres. Con sus recientes reformas el título cambió para la parte de disposición de órganos y tejidos, y eso lo que estamos tratando de enfatizar es la parte de las muestras biológicas. Existe también la NOM 012, que es la que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación clínica. Después tenemos lineamientos que emitió COFEPRIS de buenas prácticas clínicas en la investigación para la salud. Y por último tenemos una guía para el sometimiento de protocolos de investigación ante COFEPRIS. Es en ese sentido uno de los temas, el tema de investigación para la salud, y dentro de ese la parte de investigación farmacológica es aquella dirigida al desarrollo de, entre otros, insumos para la salud y dentro de ellos los medicamentos. Este es un tema que tiene un marco jurídico bastante desglosado. En otros temas quizás solamente brincamos de Ley General de Salud, reglamento y quizá una NOM y se acaba. En este hay otros lineamientos, otras guías, entonces hay bastante información. Es un área en la que se tiene muchísima experiencia en el país. Pasando a la parte entonces de disposiciones relevantes, pues quizá empezar por la definición que en derecho positivo tenemos del consentimiento informado, y se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, y ahí ya nos empieza a dar algunos de los elementos, mediante el cual el sujeto de investigación, o en su caso su representante legal, otro de los elementos que vamos a ver, autoriza su participación en la investigación con pleno conocimiento, que es uno de los elementos más importantes del concepto de consentimiento informado, que sea informado, y por lo tanto tenga ese pleno conocimiento sobre qué, sobre la naturaleza de los procedimientos y los riesgos a los que se someterá. Entonces, en general va a ser qué le van a hacer, qué beneficios va a haber, qué riesgos va a haber, con la capacidad libre de elección y sin coacción alguna. Es la parte de libertad, de consentimiento libre. Algunos de los puntos generales, y aquí lo que voy a empezar a hacer en esta sección de disposiciones relevantes, es separarlo entre disposiciones generales y disposiciones específicas. En estos puntos generales, lo que yo pondría es esos elementos principales, que sea que los pacientes en general y los sujetos de investigación en particular tienen derecho a recibir por parte de los profesionales de la salud, los que van a aplicarles los procedimientos y darles esa atención médica, a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Esos empiezan a aparecerse a otros criterios que se tienen que cumplir en muchos otras, con otros productos, con otros servicios, con otras actividades que el marco jurídico también regula. Es importante empezar desde ahí. ¿Sobre qué? Sobre los riesgos, los beneficios y las alternativas. Entonces empezamos a ampliar un poco aquí los requisitos. Hablábamos antes de las consecuencias positivas, negativas, y también es necesario en el desarrollo que ha habido de regulación en este tema abordar también las alternativas que pueden existir para el tratamiento, para que el sujeto luego entonces tenga plena información y pueda decidir si participar o no. Luego hay una disposición también importante que establece en la Ley General de Salud que cuando se trate y el Reglamento de Prestación de Servicios, que cuando se trate de comunidades indígenas, pueblos originarios, es necesario prever que la información también esté en su lengua. Entonces eso es importante también no olvidarlo. Es bastante general, podría parecer un aspecto muy específico, pero en general, viendo nuestra composición pluricultural y la gran proporción y gran número de pueblos originarios que existen en México, es muy probable que este escenario se cumpla y se convierta en un escenario general y no tan particular.
Otro de los elementos generales es que esté por escrito, no puede estar verbal, tiene que ser de una manera expresa por escrito, y el elemento del propio sujeto o de su representante legal. Aquí empezamos a entrar a la parte que hay algunos pronunciamientos de la Suprema Corte que han abordado el tema de la diferencia entre el consentimiento que emite el sujeto y el consentimiento que por representación se emite. Hay algún elemento más específico que voy a abordar más adelante, pero este es como uno de los elementos generales. Y el elemento de que toda investigación para la salud, según lo establece el reglamento para la investigación para la salud, debe adaptarse a los principios científicos y éticos. Entonces ahí tenemos una conexión clara entre el derecho positivo y el marco jurídico y el marco ético, que entonces recoge la Declaración de Helsinki. Entonces ya podríamos dividir, habiendo visto la parte general de los elementos que tendría que cumplirse con el consentimiento, creo que podemos pasar a elementos específicos. Y aquí lo que pensé es dividirlo en dos puntos para poder enfatizar algo que, si bien el marco jurídico no lo hace tan explícito, es cierto que en la discusión ética esto es normalmente lo que se distingue. Una cosa es el documento y otra cosa es el proceso. Hay un documento en el que se refleja un consentimiento informado previo en ese sentido, y hay un proceso alrededor de la obtención del consentimiento. Entonces, ¿cuáles son los elementos específicos alrededor del documento? Esto ya es una compilación de lo que viene en los distintos instrumentos que vimos al principio, a nivel de ley, a nivel de reglamento, a nivel de NOM y a nivel de lineamientos. Entonces, ¿qué tiene que tener el documento que se le va a dar al paciente para que esté en condiciones de poder conocer la información y consentir? Bueno, tiene que tener la justificación y los objetivos de la investigación, tiene que tener los procedimientos que vayan a usarse. Si estamos hablando, y para pensar en un ejemplo concreto, en investigación farmacológica, un ensayo clínico para el desarrollo de un medicamento, tiene que explicársele muy claramente cuáles son los procedimientos a usarse y por qué se van a usar esos y no otros. También tiene que no solamente, y aquí empezamos a desarrollar todavía más, desmenuzar todavía más el tema, explicarse no solamente los riesgos, sino también las molestias. Y esto es algo muy común que les pasa a las empresas a las que nosotros asesoramos, que olviden, cuando son los patrocinadores de un protocolo de investigación, las CROs, que son las organizaciones de investigación por contrato, que les suelen ayudar, que son los escenarios más o menos que puede haber, que lo hagan ellos mismos o que contraten una empresa intermediaria y que después colaboren con un investigador principal, un profesional para la salud calificado con experiencia. Puede ser, y lo vemos bastante común, que olviden poner la parte de molestias. Entonces esto es como algo muy específico, pero es ir más allá de lo que el objetivo principal del estudio puede ser. La parte de beneficios que puedan obtenerse para el paciente, esto es, la parte de los procedimientos alternativos y existentes que veíamos, se le tiene que explicar que puede ser que este procedimiento experimental, y pensemos de nuevo en el ejemplo de un medicamento, este medicamento experimental sea una de las opciones de tratamiento, pero se le tiene que dar la información al paciente de que puede haber otros, para que él de verdad entienda cuáles son las opciones y decida realmente si quiere participar o no. Luego está la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta o aclaración que tenga durante toda la duración del procedimiento del ensayo. Después, se le tiene que aclarar que está en la completa libertad de retirar su consentimiento y que ello no va a implicar, por ejemplo, si el procedimiento experimental o el producto experimental se enmarca dentro de un tratamiento más amplio, tiene que quedar claro que su retiro de consentimiento no implica o no esté condicionado al retiro de su tratamiento en general. Luego tenemos la protección de confidencialidad. Aquí es un tema que vale la pena detenernos un poco para solamente mencionar que la Ley General de Salud y todos los demás instrumentos que derivan de ella hablan de confidencialidad de la información del paciente. Sin embargo, hay otro término, otro concepto, que es el de privacidad de la información. Entonces van muy de la mano, pero el marco jurídico que deriva de la Ley General de Salud más bien se enfoca hacia la confidencialidad. Y esto es un punto que también, cuando se presenta
la documentación, cuando se está elaborando, tiene que abordarse de manera un tanto separada. Puede ser un mismo documento, pero que se distinga el consentimiento para participar del consentimiento de su información, que ese sería más bien un tema de privacidad, se convertiría más bien en un aviso de privacidad. Ambos comparten la naturaleza de ser consentimiento. En este punto se recoge para dar una garantía al paciente de que sus datos no van a ser usados con otros fines, y se combina rápidamente, como decía, con el tema de privacidad. Hay otra ley que aplica y una serie de lineamientos que las instituciones de salud pública y las privadas tienen que cumplir al respecto. Luego, tiene que establecer claramente el documento el compromiso de que se le va a dar la información actualizada. ¿Por qué es esto? Porque durante el procedimiento, durante el ensayo clínico mismo, puede surgir información que sea relevante para el paciente. Y eso lo tiene que comunicar el médico al paciente para que en todo momento esté en la libertad de revocar su consentimiento. El mismo médico está sujeto a otras obligaciones, como son las de farmacovigilancia. Tiene que estar pendiente que en el caso de medicamentos se llama farmacovigilancia, en el caso de un dispositivo médico será tecnovigilancia, de que si surgen esos eventos adversos o incidentes adversos, tiene que él mismo comunicarlo a la autoridad, al comité, a la COFEPRIS, y tomar la decisión de si el ensayo clínico debe continuar o no. Y ese es el escenario extremo. Pero también tiene que comunicar al paciente la información que vaya surgiendo para que el paciente tome también la decisión y pueda en su momento seguir o no participando. Después tenemos la parte de que tiene que estar disponible un tratamiento médico, al hacérsele muy claro que está quién va a atenderlo en caso de que haya una complicación. Otra vez, si pensamos en ese escenario, y estoy tratando de hacerlo muy concreto, en un caso de en un ensayo clínico para desarrollo de un producto farmacéutico, suelen ser una institución pública donde va a ser el sitio de investigación, y ese sitio de investigación tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, también tiene que tener un servicio de urgencia. Si hay una complicación, tiene que poderse atender a ese paciente. Entonces, se le tiene que dar esa información. ¿Dónde te van a atender si no hay esas instalaciones ahí? En principio tiene que cumplir con algunas, pero hay otras que podría ponerse de acuerdo con otra institución. Y el elemento también importante, que es el de la indemnización. Si producto directo del ensayo el paciente sufre un daño, el patrocinador que está atrás del ensayo clínico, o la CRO en ese sentido, pero normalmente va a ser el patrocinador el que va a enfrentar la responsabilidad financiera de cubrir esa atención médica. Está mediada, y es curioso que el marco jurídico mexicano lo que obliga es, en primera instancia, al hospital, a la institución, al sitio de investigación, a ellos los obliga a que ellos den la atención. Pero normalmente, por ejemplo, se va a contratar un seguro, y los lineamientos de buenas prácticas clínicas hablan de que el protocolo de investigación contemple un seguro, y esa información es y la va a contratar ¿quién? La va a contratar el patrocinador. Por eso normalmente yo lo veo como algo que es al final una obligación del patrocinador, que tiene que llegar a unos términos financieros con la institución en donde se va a hacer la investigación. Esa información, porque tiene que ver con el consentimiento, esa se le tiene que dar muy clara al paciente. Luego está la parte de cobertura de gastos adicionales. Es posible, este es un elemento general que todavía no está tan desarrollado, pero es posible cubrir gastos adicionales al paciente que va a participar en un ensayo clínico. No puede haber incentivos económicos, no se le puede pagar para que participe, pero sí se le puede cubrir gastos para que participe, ¿no? Por ejemplo, transporte. Luego, incluir muy claramente en el documento la referencia a que el procedimiento y todo lo que involucre tiene que ser gratuito. No puede en ningún momento el paciente ser obligado a que cubra, que pague alguna parte del ensayo, del procedimiento, de la investigación. Luego se le tiene que explicar, y este es un tanto más técnico, esos últimos, se le tiene que explicar muy bien cuál es el método de asignación. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, del diseño de un ensayo clínico puede resultar que haya varios grupos, que puede estar relacionado también a que sea un ensayo ciego, puede ser que haya placebo, y todo eso se le tiene que explicar. Tú puede ser que estés en un grupo
aleatoriamente escogido, en el que puede ser que no se te dé, en este caso, en el ejemplo que hemos estado recurrentemente volviendo a él, el medicamento experimental. Puede ser que estés en el otro y tiene que entonces el paciente estar consciente de esa situación y consentirlo a ello. Luego, la parte de obtención de muestras biológicas, los lineamientos de COFEPRIS son los que son más claros en este sentido, en que la parte de recolección, obtención, uso, conservación de la muestra biológica tiene que estar prevista igualmente. Esto suele olvidarse, suele pensarse que no está tan regulado, y cuando uno, y detenernos ahí un momento, si uno piensa cómo se regulan las muestras biológicas en México, es cierto que hay otra parte del marco jurídico que se deriva del sí Ley General de Salud, sí Reglamento de Servicios de Prestación de Atención Médica, y después como subparte de eso existe una marco regulatoria para laboratorios clínicos, y hay una NOM que controla también esa parte, y en ese sentido es esa NOM, que es para laboratorios clínicos, la que tiene mayores disposiciones respecto a la muestra biológica. Sin embargo, podría uno preguntarse si está completo el marco jurídico. Ese ejercicio ya lo hicimos, y hubo una publicación, fue un proyecto del INMEGEN, fondeado por CONACYT, en el que participó un grupo otra vez interdisciplinario y de varias instituciones, de la Suprema Corte, de varios investigadores y otros que pertenecemos a otras instituciones como yo, en el que ya veíamos y concluíamos que está incompleto el marco jurídico mexicano en la parte de obtención de muestras biológicas. Entonces sí es importante que ese lineamiento que emite COFEPRIS, que dirige hacia ese punto, sea algo que sea abordado. ¿Por qué? Porque las muestras biológicas son fuente de muchísima información, por ejemplo, información genética del individuo, y bueno, en otras jurisdicciones está mucho más desarrollado ese punto en particular. De ahí se desprende todo un mundo de implicaciones, tanto de privacidad de datos como del uso de la información biológica. Rápidamente, en todos estos ensayos, en todas estas investigaciones, hay una corporeidad de la muestra biológica que después se convierte en información. Entonces ahí es curioso cómo entra el marco jurídico de privacidad de datos. Por último, también, bueno, otros dos, está la persona de contacto, tiene que pedirse al paciente que identifique a una persona a la que se le va a contactar en caso de que haya alguna complicación, sea un evento adverso, sea algún otro tipo de complicación. Y después, bueno, la parte que decía de los grupos de tratamiento, explicarle que puede haber varios y cómo es que él puede pertenecer a uno u a otro. Estos, decíamos, son los elementos específicos del documento de consentimiento informado, que están repartidos en distintos instrumentos. Si lo pensamos también en términos del proceso de obtener el consentimiento informado del paciente y de generar ese documento, podemos entonces distinguir esas disposiciones y pensar que hay, identificar que hay obligación de que sea elaborado por el investigador principal. Puede suceder que el patrocinador, por ejemplo, el paquete de información o la CRO de la información completa, y en ese sentido hay un lineamiento muy específico que dice tiene que el investigador principal personalizar ese consentimiento, a la mano añadiéndose a la obligación de que sea él el que lo elabore. ¿Por qué? Porque el investigador principal es el que conoce mejor los objetivos de la investigación y puede estar en una mejor posición de desglosar muy bien la información. Después, debe ser, y esto ya tiene que ver con la fase de los pasos por los cuales pasa un ensayo de investigación, en particular uno farmacológico. Primer paso tiene que ser aprobado por el Comité de Ética en Investigación. Ahí, de nuevo, este punto se conecta con otros aspectos, con la conbioética, ¿no? En particular. La conbioética regula la conformación de esos comités de ética en un mecanismo dual en el que COFEPRIS también participa. Y bueno, una vez y ya ahora está muy claro que cada sitio de investigación tiene que tener un comité de investigación, y que antes la figura esta, y es algo que supongo podemos preguntarle al rato a alguien de aquí de bioética cómo ha quedado esa reflexión, pero los comités independientes de ética en investigación, hasta donde yo me quedé, era algo que existía en el pasado, que se excluyó en la forma en la que quedó redactada la guía que emite COFEPRIS y con bioética,
para que sean solamente, no existan independientes, sino dependientes del sitio de investigación. Entonces, ¿cuál es el proceso? El ensayo primero, el protocolo de investigación y en ese sentido el consentimiento, en específico el consentimiento, tiene que ser aprobado por el Comité de Ética en Investigación y puede hacer observaciones. No están bien explicados los objetivos, no están bien desarrollados los riesgos, en fin. Y después, ese consentimiento que viene como parte del protocolo de investigación tiene que ser incluido en la solicitud de aprobación de COFEPRIS. Esos serían los dos pasos principales por los que tendría que pasar la investigación. En ese sentido, el documento por las dos revisiones que pasaría desde el punto de vista regulatorio. Luego, decíamos, tiene que ser otorgado por el sujeto o su representante. Ahí es donde ya adelantamos desde un principio que es la figura de representación. ¿En qué casos? Cuando el sujeto esté en alguna situación de incapacidad. Y ello puede suceder porque sea menor, porque sea un grupo vulnerable, también hay unas disposiciones. En fin, se prevé que sea alguien más que el propio sujeto el que emita el consentimiento. Está también contemplado en la parte de atención médica general cuando un paciente, por ejemplo, llega en situación de emergencia a un hospital y se prevé que si él no está en condiciones de poder darlo, lo puede dar un familiar cercano. Ahí y está relacionado con el siguiente punto, ha habido también, lo curioso es que la propia Declaración de Helsinki ya prevía que, decíamos, es una norma ética que desde el punto de vista de derecho es una directriz, ¿no?, voluntaria, ya prevía desde entonces que debe tratar de obtenerse en aquellos casos en que el sujeto de investigación sea un menor, debe tratar de obtenerse el consentimiento también de él. Ya cuando lo retoma el marco jurídico mexicano, primero en la parte de investigación clínica e investigación para la salud, solamente lo recogió en el reglamento de investigación, después fue recogido en la parte de reglamento de prestación de atención médica y en general se refiere a que, y lo retoma incluso, y el hecho de que no estuviera tan claro, llevó a que hubiera casos ante la Suprema Corte de Justicia que lo revisaran. Y entonces hay unos precedentes que establecen que en caso de que el menor tenga la suficiente madurez intelectual, emocional, puede solicitarse como dice, es su opinión. Y entonces ahí ya no es exactamente el consentimiento, porque el consentimiento lo dan sus tutores, sus representantes legales, sino la figura que en ética se conoce como asentimiento. Una cosa es el consentimiento que da el sujeto, si él puede, y si no su representante, y otra cosa es el asentimiento que va a dar esa otra sujeto, que en este caso es el menor, cuando sea posible. Otro de los elementos del proceso es de que debe ser firmado además por dos testigos, tiene que estar muy claro quiénes son, sus datos de contacto, en fin. Debe ser extendido por duplicado, ¿por qué? Para que se le dé una copia al paciente. Debe ser obtenido por un profesional independiente. Esto lo que supone es un escenario en el que el profesional de la salud, por ejemplo, concretamente el investigador principal, tenga una relación de jerarquía con el sujeto de investigación. Si ese es el caso, o de ascendencia, por ejemplo. Si ese es el caso, entonces no es el investigador principal el que debe obtener el consentimiento, sino un miembro independiente de su grupo de investigación. Recordando, pues hay investigadores secundarios, hay un investigador principal, un investigador secundario y hay ciertos auxiliares. Entonces cualquiera de los otros son los que pueden apoyar en ese caso en específico. Después hay escenarios más específicos que se refieren al proceso también, que involucran que cuando, por ejemplo, se haga investigación sobre una mujer embarazada, entonces o sobre un feto, o sobre alguien sobre el cual caiga ya una custodia, entonces serían, y en ese sentido los padres, ambos son los que comparten la custodia, son ambos los que tienen que dar de preferencia el consentimiento. Si no está en condiciones, si no está esa persona en esa vida familiar, digamos, entonces no se puede obligar en ese sentido a lo imposible, pero de preferencia es necesario obtener los dos. Decíamos ya también los casos de urgencia, en las que el consentimiento es dado con posterioridad, digamos, o es revisado con posterioridad, y concretamente por el Comité de Ética,
Obviamente en la situación de urgencia decíamos, si el sujeto no puede, entonces un familiar, si no hay un familiar, entonces, y está en riesgo la vida, se hace el procedimiento, concretamente esto en un escenario de investigación. Y bueno, luego hay unas otras dos disposiciones concretas que hablan, por ejemplo, de toda investigación se divide en 3 tipos, ¿no? Y hay una sin riesgo, con riesgo mínimo y una con riesgo mayor. Si estamos hablando, por ejemplo, de un medicamento, ya es con riesgo mayor. Y en los otros 2 casos no será requisito anexar la solicitud, la carta de consentimiento informado a la solicitud de autorización. Es una excepción al proceso de obtención del consentimiento informado. De todas maneras, para participar tendrá que existir el consentimiento. Y veíamos ya la parte de que se debe prever el escenario de que el sujeto no quiera saber la información total o parcial de las implicaciones de su examen genético. Y como podrán ustedes ya saber muy bien, la parte de pruebas genéticas, diagnóstico genético, medicina predictiva, medicina personalizada, individualizada, todo lo que está alrededor de esa tecnología de la salud, en relación a esto es un área que ha crecido muchísimo. Hay ya tendencias muy específicas en las que las empresas que tradicionalmente se dedicaban a producir un medicamento, un producto, empiezan a ampliar sus servicios y aliarse en ese sentido con empresas de diagnóstico genético, que puede ser en algunos casos aliarse con una empresa de productos, que en ese caso va a ser un dispositivo médico, o aliarse con un proveedor de servicios de diagnóstico genético. Estas son las disposiciones, las partes específicas del proceso. Les mencionaba, podíamos también revisar la parte de los casos relevantes que la Suprema Corte ha resuelto. Hay muchos casos sobre consentimiento en general, hay otro subgrupo de casos de consentimiento informado, pero que se refieren más a la atención médica, que decíamos, al primer escenario de consentimiento. Hay muchísimos ya resueltos sobre la parte de conexión con negligencia médica y por eso no hay ahorita resueltos específicos sobre investigación para la salud, pero podemos retomar algunos de esos elementos. Y bueno, uno de esos elementos es, dentro de los casos resueltos por la Suprema Corte, ya se prevé que el consentimiento se contextualice como un resultado, consecuencia, de varios otros derechos humanos. Y son 4 los que distingue. Son el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la protección a la salud, el derecho a la integridad y el derecho a la libertad de conciencia. Entonces es un elemento importante que resulta de los casos. El cuál es el andamiaje jurídico en términos de derechos humanos es ese. Esos 4 derechos están relacionados al derecho a dar a que se te solicite y des un consentimiento informado en las condiciones en las que habíamos platicado antes. Y esto también es importante, establece la Suprema Corte que el consentimiento informado tiene una doble finalidad. Por un lado, es una autorización, un derecho del sujeto de investigación, del paciente, y por otro lado, desde el punto de vista de los profesionales para la salud, de los médicos, es una forma de dar cumplimiento. ¿Hacia dónde está dirigido esto? Hacia la conexión clara que también ha habido por mucho tiempo en la prestación de servicios de salud y la parte de negligencia médica. Ahí ya se abre otra vez otro mundo de posibilidades, de regulación, que hay otro órgano, la CONAMED, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que ayuda a evaluar estos escenarios donde se plantea si hay o no una negligencia médica. Pues bien, en este caso, en particular de la Suprema Corte, lo que dice es, por más de que haya habido un consentimiento informado del paciente, eso no excluye que todavía pueda haber responsabilidad médica en caso de una negligencia. Y eso podría olvidarse o pasarse por alto en algún momento. Puede ser quizá una reflexión mucho más jurídica, pero en las reglas generales de daño que existen en Código Civil, se dice que, bueno, el que genere un daño tiene que repararlo, excepto cuando haya, por ejemplo, consentimiento o negligencia de la víctima.
Entonces, o sea, una participación de la víctima. Y hacia allá, hacia donde va esta reflexión. El que no por haber yo dado el consentimiento de participar en el ensayo clínico, decíamos concretamente de un medicamento, no significa que en el transcurso del mismo yo haya liberado al médico de un escenario de negligencia médica. Entonces, esa parte es importante resaltarla a través de los casos de la Suprema Corte. Y bueno, ya llegando al final de la plática, podríamos ya ver las responsabilidades por incumplimiento. Estas responsabilidades en general, yo las que abordo aquí son una responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa y una responsabilidad civil. Hablando de la responsabilidad penal, la Ley General de Salud tiene 2 artículos que explícitamente prevén que cuando se realicen actos de investigación clínica en seres humanos sin sujetarse a lo previsto, y uno de esos elementos es que se obtenga el consentimiento informado, por eso ponerlo aquí, existen sanciones penales fuertes. ¿Por qué? Bueno, se prevé tanto una prisión como suspensión y una multa. Entonces son 3 sanciones específicas. Prisión, que en ese sentido es la más fuerte de todas, la privación de la libertad, de 1 a 8 años. La suspensión en el ejercicio profesional de 1 a 3 años y una multa, que normalmente las multas están fraseadas en el marco jurídico mexicano en términos de salarios mínimos generales, que se publica anualmente, actualmente es 88.36, si uno hace el cálculo, entonces la multa de 2,000 de estos salarios mínimos generales, de 100 a 2,000, tendríamos que es de 9,000 a 177,000. Entonces no es una multa menor, ahorita vamos a ver otra más alta. Y si hay personas que no pudieran resistirse, que podrían ser menores, ancianos, presos, esta multa esa pena se puede doblar. Entonces es bastante fuerte esa sanción por hacer investigación clínica sin el consentimiento de los sujetos. También prevé otro artículo que cuando el profesional de la salud a cargo de esa investigación sea un funcionario público, lo cual no es muy raro que suceda, entonces también hay otra serie de sanciones adicionales, las que dice se le destituirá del cargo, se le inhabilitará hasta por un mismo periodo de la prisión. Si decíamos de 1 a 8 años se fija en 5, por otros 5 años se le inhabilitará. Ese es un I. Entonces viene el destitución y inhabilitación. Y un O, no es este escenario. Vamos a volver al otro escenario que sí, el O está en otra. Aquí solamente es destitución y inhabilitación. Luego, esta es la responsabilidad penal. La responsabilidad administrativa, aquí es donde está el O, que es de qué deriva la responsabilidad, bueno, de qué deriva la responsabilidad penal de un código penal o de una ley especial que contenga delitos especiales, en ese caso es la Ley General de Salud. En la parte de responsabilidad administrativa deriva de una ley administrativa, en este caso la Ley General de Salud y sus reglamentos. La Ley General de Salud prevé los escenarios en los que no se cumpla con ciertas disposiciones, es una estructura indirecta. Y entonces las multas que aplican a ese artículo que dice que debe obtenerse el consentimiento informado para investigaciones para la salud, está relacionado a una sanción específica que es multa, y hay varios escenarios de multa. Hay varios tipos de sanción también administrativa, quizá también hay que empezar por ahí. Hay amonestaciones, apercibimientos, hay clausura, hay del establecimiento, hay un arresto administrativo, pero el más común es la multa. Y la multa hay varios niveles, hay una baja, hay una media, hay una alta y hay una más alta, la extrema, digamos. Esa multa más alta es la que aplica al caso de que no haya consentimiento informado. Entonces es una multa otra vez fraseada como entre 12,000 y 16,000 salarios mínimos generales, que más o menos multiplicado por el redondeado y en fin por el salario mínimo general actual, que es de 88.86, da más o menos un monto de 1.100.000 a 1.420.000. Entonces es una sanción significativa. No siempre se van a dar juntas todas estas sanciones, por ejemplo la penal y la administrativa, va a ser mucho más común que se dé una administrativa que una penal,
la responsabilidad penal por los criterios de interpretación son mucho más estrictos, entonces también es mucho más difícil que te finquen una responsabilidad penal que una responsabilidad administrativa, pero bueno, está ahí. Para también, en caso de que sea la parte de genoma humano, o sea, investigación del genoma humano, se prevé además una multa, esa más alta igual, de 12.000 a 16.000 salarios mínimos. Ahí está la parte de, y la inhabilitación de 7 a 10 años o la cancelación de la cédula de patente. Y esa redacción va dirigida, porque la parte de genoma estaba muy escrita para la parte de la exportación del material genético, y la preocupación iba por ahí. Y luego entonces, si no se cumple con eso, y aquí quien entra, si uno voltea a ver ese marco jurídico de comercio exterior, de aduanas, hay un agente aduanal que es el que coadyuva a la autoridad por un lado, pero lo contratan las empresas para que haga la importación. Entonces, es ese agente aduanal el que puede perder su cédula de patente de agente aduanal. Y por último, bueno, está la parte de responsabilidad civil, que ya es un tanto más de negligencia. Ya no entré a la responsabilidad del Estado, que esa es una diferente, pero entiendo que también hay otra sesión en el ciclo de conferencias, y este en sí mismo es todo un tema, pero es el tema de daños, perjuicios, qué tipos de daños se pueden reclamar por la vía civil al médico en particular, y ahí también como despacho nos llegan muchísimos casos en los que, porque es tantos número de atenciones médicas que existen en el país para tantos pacientes, y de investigación para la salud menor, pero en general hay tantos supuestos que sobre todo hay experiencia en la parte de que un procedimiento de atención médica salga mal y se analice si hay negligencia o no, y ahí lo que normalmente sucede es que el paciente voltea y demanda a todos, o quiere demandar a todos, quiere demandar al equipo multidisciplinario, que normalmente es multidisciplinario, que participó en el tratamiento o en la intervención, también por ejemplo, si es un medicamento, al que le proveyó el medicamento, al dispositivo médico, al hospital, en fin, a todos. Entonces es un ejercicio sumamente complejo para determinar y distribuir quién exactamente y por cuánto tiene responsabilidad civil de daños respecto al paciente. Eso es lo que pensé cubrir el día de hoy. Comentaban que podíamos también en su momento abordar algunas preguntas, pero para propósitos de la presentación, eso es lo que tenía para ustedes.